Parecía tontita, Silvia. La queríamos tirar. Acabamos de ver a nuestras chicas cantando y contando sus desventuras como obreritas del amor. Está visto que el oficio más antiguo no siempre es el más rentable. Pues tenemos 2 regalos. Y ahora vamos a ver, para un tercero, pues podría volver al decorado y hacer traer algo, pero como... Buenas noches, señora. Soy Adán. Ah, claro. Si nuestro programa está dedicado al erotismo, ¿usted no podía faltar? Sí, señora. Porque el erotismo, como muchas otras cosas, vienen del pecado original. Sí, señora. ¿Y del mordisco a la manzana? Sí, señora. Aquí le traigo otra. ¿Y usted por qué mordió la manzana? Porque allí, solito en el paraíso, estaba harto de peras. Ya. Y díganme, 2 acompañantes, 2 Evas no creo. Son 2 gomorritas. ¿Gomorritas? Sí, de Gomorra, un pueblo que está muy cerquita de Sodoma. Ya, pero ¿y qué hacen con usted? Pues cuando empezó el diluvio, los del Antiguo Testamento nos montamos en el arca y nos salvamos, pero pasamos un hambre. Hambre, pero llevarían provisiones. Sí, pero se nos acabaron enseguida. Nada más podíamos que pescar. Yo me pasaba todo el día entero con la caña pescando desde el arca y nada, no pescaba nada. Cambio Noé, una suerte. Llegaba, metía las manos en el agua y venga a sacar peces. Peces, y venga por los dedos y todos se le metían los peces. Nada, yo una rabia. Y claro, le dije, dime lo que hace para que salgan los peces con las manos. Y no me lo quería decir yo. Anda, te lo juro que no se lo digo a nadie. Dice, bueno, te lo voy a decir, y me lo dijo. Dice, mira, tú te vas a tu camarote y entonces a tu mujer le metes la mano por debajo de las hojas y verás cómo enseguida vienes y coges peces. Y fui. Estaba mi mujer subida en la cama poniendo unas cosas en la estantería y sigiloso, mete la mano y me dice, quita Noé, quita Noé. ¡Qué barbaridad! Perdone, pero ¿puedo hacerle una pregunta? Pregunte, pregunte. ¿No tiene usted mala conciencia por haber pecado y haber perdido el paraíso? Ya lo creo que tengo. Y tengo unas pesadillas horrorosas. Tengo un problema con el pipí. ¿Qué problema? Pues que tengo muchas pesadillas y se me aparece todas las noches el demonio, que es muy malo. Y me dice, ¿has hecho pipí? Y yo le digo, no. Dice, pues haz pipí. Y me hago pipí. Con mis años. Y otra vez al día siguiente, ¿has hecho pipí? Yo no. Pues haz pipí. Y otra vez. Así todos los días, claro. Como Noé sabe tanto, me fui a preguntárselo, a ver lo que tenía que hacer. Y me dijo que nada, que no pasaba nada, que cuando me apareciese otra vez el demonio malo ese y me preguntara si he hecho pipí, que yo le dijera que sí. Y así lo hice. Y al día siguiente fui a ver a Noé. Me dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Muy mal. Muy malo el demonio. Dice, ¿pero tú le has dicho lo que te dije? Sí. Se me ha aparecido y me ha dicho, ¿has hecho pipí? Le digo, sí. Ahora, chinchate. ¿Y caca? ¿Has hecho caca? He dicho, no. No veas cómo he puesto la cama. Ahora, venga, con bonita, vamos a cama. Bueno. Vamos con la manzanita. La manzana es símbolo de erotismo, ya que el morderla fue el comienzo de desenfrenos eróticos por parte de nuestros primeros padres. Pero perdónenles ustedes al jugar con el latín y recordemos aquello de manzana in corpore sano. Y ahora tenemos que empezar. ¿Cuál dejan, Alejandro y Fernanda? ¿Cuál te gusta más? Más no sé, pero quizás menos la manzana. A mí también. No me va, eso de que lo perdió todo así por la buena. No me gusta la manzana. La manzana. La manzana, está clarísimo. ¿No le gusta ninguno de los dos? ¿Eh? Recordemos aquello de manzana in corpore sano. Por si ustedes quieren mantener el cuerpo tan sano como seguramente fueron los de Adán y Eva, pero al mismo tiempo tan desnudos,
les hubiera correspondido viajar a Yugoslavia y pasar 2 fenomenales semanas en uno de los campos nudistas más afamados de Europa. Pero por supuesto, hubieran tenido que obedecer las reglas que obligan a llevar puesto todo lo más, unas sandalias. Menos mal. Bueno, pues esto es lo que han perdido, pero cuidado, un magnífico viaje, 2 Hombre, semanas en ¿sabes? Yugoslavia. Sí, Yo tiro tarjetita y lo que vamos a hacer es una pausa. Una pausa para la publicidad y volvemos dentro de unos minutos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a recordar primero lo que tenemos. Este es el cuerno que nos dejaron el dúo Sacapuntas.